Pues esperemos a ver si se conecta bien. ¿Cómo estuvo? Ah, ya, pero no había nadie conectado. ¿O tú o están viendo en Facebook? Ah, ok. ¿Estás viendo la pantalla ahí? Buenas tardes con todos, chicos, chicas, los que se estén uniendo a nosotros por Facebook. Eh, Esta noche tenemos a Guido Granda Muñoz. Él es egresado de la Facultad de Ciencias. Él obtuvo su licenciatura en física en la Facultad de Ciencias acá en la Universidad Nacional de Ingeniería. Luego obtuvo su maestría en astronomía y astrofísica en la Universidad de Innsbruck, en Innsbruck, Austria. Actualmente, él es un candidato a PhD en el IRIA de la UNAM, que es el Instituto de Radioastronomía eh, de la Universidad de una universidad en México. Eh, Él actualmente está trabajando en eh, nubes moleculares. Él está trabajando en la evolución de la relación entre la masa y el flujo en nubes moleculares. Lo está haciendo a través de simulaciones numéricas de magnetohidrodinámica, términos que él nos va a explicar mucho mejor en su exposición. Entonces, bienvenidos a todos, espero que la charla sea de su agrado. Veo que ya hay personitas conectándose, así que Guido, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te dejo el pase para que nos hables sobre el tema del día de hoy. Ok. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, solo para aclarar que la universidad se llama Universidad Autónoma de México, ¿no? De la UNAM. Ok, entonces el tema que les voy a presentar está muy relacionado a mi tema de investigación y, bueno, le puse como título el medio interestelar magnético. Bueno, a continuación les voy a explicar de forma muy breve qué es el medio interestelar y les voy a explicar también ciertos procesos que son muy importantes y que ocurren en el medio interestelar. Ellos son, primero, la inestabilidad térmica y luego les voy a explicar en qué consiste la formación estelar y a continuación les voy a explicar los modelos de soporte turbulento magnético y les voy a mostrar algunas simulaciones que son, digamos que las herramientas con las que estoy trabajando, ¿no? Bueno, el medio interestelar es, digamos, ¿sí? Ah, ¿no puedes ver la diapositiva? A ver, espera un ratito entonces. Ah, estoy compartiendo otra cosa. Ahora, ok, disculpen. Ok, bueno, lo que le estaba diciendo es que el medio interestelar simplemente es la parte de cualquier galaxia que se encuentra entre las estrellas y es la componente más importante de las galaxias, ya que en esta región es donde se forman las estrellas. Y por ejemplo, en esta imagen que les estoy mostrando a continuación, que es una galaxia tipo la Vía Láctea, el medio interestelar quería localizado en mayor parte en el disco, pero también se extiende en direcciones perpendiculares, dando alrededor de decenas de parsecs, de kiloparsecs. Parte en el disco, pero también se extiende, escucho como un eco. Ok.
Bueno, la composición del medio interestelar básicamente es gas, que el gas puede estar en forma ionizada, también puede estar en forma de átomos, por ejemplo, hidrógeno atómico, y también puede estar en moléculas, que por ejemplo puede ser hidrógeno molecular. También tenemos como otra componente el polvo interestelar, que son partículas sólidas muy pequeñas. También tenemos rayos cósmicos, radiación electromagnética, que pueden ser de muchas fuentes, por ejemplo las estrellas o la radiación cósmica de fondo. Y campos magnéticos, que es el tema con el que estoy trabajando. Y por último también tenemos campos gravitacionales, cuya fuente sería la materia o el gas que se encuentra en el medio interestelar, ¿cierto? Bueno, para entender uno de los procesos más importantes que ocurren en el medio interestelar, el cual es la inestabilidad térmica, primero hay que tener en cuenta procesos energéticos que son relevantes en el medio interestelar, los cuales son la pérdida y la ganancia de energía. La pérdida está relacionada con una función que se llama función de enfriamiento y la ganancia con otra función que se llama función de calentamiento. Y básicamente los términos que se incluyen en la función de enfriamiento son transiciones electrónicas por las cuales el gas puede perder energía. Por ejemplo, tienes un estado excitado de un átomo de una región de gas y al volver a su estado base emite un fotón y este gas se enfría. Y también las moléculas tienen otras formas de emitir energía que son a través de emisiones rotacionales y vibracionales. Entonces todos estos mecanismos componen o forman parte del enfriamiento del gas. Y el gas también se puede calentar. Y esto se debe a que el gas es inyectado de energía, ¿no? Entonces se agita el gas y se calienta, y estos mecanismos componen el calentamiento del gas. Entonces lo importante aquí es que el balance entre el calentamiento y el enfriamiento determinan las condiciones físicas del gas interestelar. Y estas pueden variar de una región a otra de forma muy dramática. Eso es lo más importante. Bueno, y la inestabilidad térmica en sí es un proceso físico que está justamente relacionado con tanto el enfriamiento como el calentamiento. Y es muy importante para la formación de nubes moleculares. Y las nubes moleculares son los lugares donde se forman las estrellas. Y a esto se debe que sea muy importante. Bueno, entonces la inestabilidad térmica lo que causa es la segregación espontánea del gas atómico en su fase tibia y difusa y en su fase fría y densa. Y esto ocurre cuando existe una perturbación en el medio interestelar y ocasiona un cambio en una función que se llama la función neta de enfriamiento. La función neta de enfriamiento es denotada aquí por la letra L y tiene dos partes, o dos subfunciones se podría decir, ¿no? La primera de la izquierda sería la función de enfriamiento y esta es la de calentamiento. Y el NH simplemente es el número de átomos de hidrógeno por unidad de volumen, o se llama densidad numérica de átomos de hidrógeno. Entonces, ya sabemos que existen procesos energéticos de enfriamiento y calentamiento, y acá les he puesto un ejemplo de qué están incluyendo estas dos funciones. Por ejemplo, para el enfriamiento, tenemos enfriamiento radiativo, que digamos es la emisión de fotones por radiación, y también enfriamiento molecular, que es también lo mismo, pero en moléculas. Existen más procesos, pero solamente le puse estos dos ejemplos. Y en el caso de calentamiento también tenemos, por ejemplo, rayos cósmicos y rayos X. Y bueno, para entender en qué consiste la inestabilidad térmica, primero hay que tener en cuenta qué es el equilibrio térmico. El equilibrio térmico se llama a la condición
en que la función neta de enfriamiento es igual a 0. Esto quiere decir que el enfriamiento es igual al calentamiento. En otras palabras, si tenemos una región de gas, los procesos que emiten energía o hacen perder energía son iguales a los procesos que insertan energía en la región, ¿cierto? Entonces, una vez que tenemos el equilibrio térmico dado por esta relación, se puede definir una presión de equilibrio, ya que tenemos una densidad aquí, se puede despejar la densidad, y a partir de la densidad podemos encontrar también una temperatura, entonces definimos una presión, y esta presión se llama presión de equilibrio térmico. Y en la figura que les estoy mostrando a la izquierda, está representada por la línea verde, ¿no? Esta es la presión de equilibrio térmico a distintas densidades numéricas de NH, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurre la inestabilidad térmica? Digamos que tenemos una parcela de gas o una región de gas en cualquier punto del equilibrio térmico, digamos que sea este. Y luego, si esta región es perturbada de la forma en que muestra la flecha azul, está aumentando su densidad de forma isobárica, o mejor dicho, a una presión constante. Entonces, aumentamos un poquito su densidad y entramos a una región que ya no está en equilibrio térmico. Y en este caso, la región superior está caracterizada por L mayor que 0. Sería esta parte de aquí. Entonces aquí en esta región tenemos que el enfriamiento va a ser mayor que el calentamiento. Que eso quiere decir que su temperatura va a disminuir y su densidad está aumentando por la perturbación, ¿no? Nos estamos viendo hacia la derecha. Entonces, como su temperatura disminuye mucho más de lo que aumenta su densidad, su presión disminuye. Y cuando tienes una región de baja presión rodeada por otra región que puede estar a una presión mayor, va a haber un gradiente de presión, ¿no? Entonces el gas va a fluir desde las regiones exteriores hacia la parcela de gas, lo que va a ocasionar una reacción que va a mover esta parcela hacia esta dirección, hacia densidades mayores, ¿no? Entonces esta región, ¿qué va a pasar? Se va a volver más densa y fría. Ok, y ahora tenemos el otro caso de la flecha roja. En el caso de la flecha roja, la parcela de gas está siendo perturbada hacia regiones de menor densidad y está cayendo en esta zona debajo de la línea verde, ¿no? Y debajo de la línea verde tenemos L menor que 0. Entonces, en esta región, el calentamiento es mayor que el enfriamiento. Entonces va a pasar algo contrario, ¿no? Entonces va a aumentar su temperatura y va a disminuir su densidad, y entonces su presión va a aumentar, y entonces su densidad va a seguir disminuyendo porque va a estar, el gas va a estar fluyendo hacia regiones de menor presión, entonces la densidad disminuye. Entonces, esta es una forma, digamos, gráfica de enseñarles en qué consiste la inestabilidad térmica. Aquí estas dos imágenes representan un corte de una simulación con la que yo estoy trabajando. En la de la izquierda les estoy mostrando la densidad y en la derecha les estoy mostrando la temperatura. Y como se pueden apreciar, vemos que regiones de relativamente alta densidad, como por ejemplo esta zona de aquí, son regiones que tienen baja temperatura. Y eso justamente está relacionado con esta perturbación que les había mostrado aquí en la imagen anterior, ¿no? Y también tenemos las regiones circundantes que tienen baja densidad, tienen temperaturas del orden de los miles de Kelvin, ¿no? Muchos mayores a las regiones más densas y más frías. Entonces, así es como ocurre la inestabilidad térmica, y es muy importante debido a que se forman estructuras en el medio interestelar, ¿no? Bueno, y el otro proceso importante que quería comentarles es el de formación estelar.
Y está relacionado también con la inestabilidad térmica, ya que estas estructuras que se formaron por inestabilidad térmica eventualmente van a acretar masa y se van a volver gravitacionalmente inestables y van a colapsar y van a formar estrellas, ¿no? Y bueno, para entender qué es lo que ocurre en la formación estelar, primero tenemos que tener en cuenta cómo es el flujo de gas, por ejemplo, en la Vía Láctea, ¿no? Que es nuestra galaxia. Y esto está resumido en este recuadro de aquí. Tenemos en el primer círculo el medio interestelar, el cual puede ganar masa debido a, por ejemplo, a gas que cae en el potencial gravitacional de la galaxia. Y del gas que constituye el medio interestelar se van a formar las estrellas, que vendría a ser esta flecha de aquí. Y se ha medido que la tasa de formación estelar es alrededor de 1.3 masas solares por año. Y una vez que estas estrellas ya están formadas, estas también pueden regresar material al medio interestelar o gas, ¿no? A través de vientos estelares, novas y supernovas. Pero también existen estrellas que van a ser, digamos, un poco más pasivas, que no van a regresar material al medio interestelar, que podrían ser, por ejemplo, las estrellas de neutrones, los agujeros negros y las enanas blancas. Bueno, la información importante a tener en cuenta aquí es que la tasa de formación estelar de nuestra galaxia es de este orden más o menos, de una masa solar por año. Y esto está en contraste con una estimación muy simple que se puede hacer de la tasa de formación estelar de nuestra galaxia. Y, por ejemplo, lo que hacemos para hacer esta estimación es suponer que todo el gas molecular de nuestra galaxia está colapsando en un tiempo de caída libre. ¿Y qué es un tiempo de caída libre? Es el tiempo que le toma a un objeto colapsar debido a su propio potencial gravitacional, sin considerar fuerzas opositoras. O sea, solamente tenemos la gravedad actuando sobre una nube, se podría decir, ¿no? Entonces ya tenemos digamos, la medición del gas molecular de nuestra galaxia, que es el orden de 10 a la 9 masas solares. Y también sabemos cuánto es la densidad del gas molecular, que es alrededor de este valor de aquí, de 10 a la menos 19 gramos por centímetro cúbico. Entonces, usando esta densidad, se puede calcular el tiempo de caída libre. Con esta fórmula de aquí obtenemos este valor, alrededor de 3 megaaños. Entonces, para calcular la tasa de formación estelar, simplemente tenemos que dividir la masa de gas molecular en la galaxia entre el tiempo de caída libre y obtenemos alrededor de 300 masas solares en un año. Lo importante aquí es que este valor que hemos obtenido es 100 veces, alrededor de 100 veces mayor que el valor que ha sido observado, ¿no? Que es alrededor de una masa solar por año, ¿no? Y entonces uno se plantea la pregunta, ¿no? ¿Qué proceso nos falta considerar? Ya que aquí no hemos considerado nada excepto la gravedad. Entonces los procesos que nos faltan considerar están relacionados justamente con los modelos de soporte. Y los modelos de soporte son básicamente procesos físicos que se oponen al colapso de una nube molecular, por ejemplo, ¿no? Y aquí les voy a comentar lo que es el modelo de soporte turbulento y el modelo magnético. Y el último es con el que yo estoy trabajando. Bueno, el modelo de soporte turbulento se origina debido a que se hicieron observaciones en las nubes moleculares y se encontraron movimientos de gas de tipo supersónico. ¿Qué quiere decir supersónico? Es que las velocidades que se han detectado son mayores a la velocidad del sonido en el medio. Y entonces, ¿esto cómo se detectó? Se midieron en ancho de líneas de emisión y se encontraron estas velocidades, ¿cierto?
Entonces, la primera observación que se hizo respecto a estas observaciones, los astrónomos pensaron que se debían a colapso gravitacional, ¿no? O sea, gas que ya era gravitacionalmente inestable ya no podría aguantar su propio peso y colapsaba, ¿no? Pero sin embargo, luego se planteó de que si esto fuera cierto, en realidad la tasa de formación estelar debería ser mayor, ¿no?, de la que se medía. Entonces esto fue descartado. Luego, entonces estas energías turbulentas, este exceso de energía cinética o estos movimientos supersónicos se atribuyó a la turbulencia. Y también se planteó que esta turbulencia se podría ser un mecanismo de soporte, ¿no?, que podría estar evitando el colapso de ciertas regiones en la galaxia, ¿no? Y de esa forma podría disminuir la tasa de formación estelar. Pero entonces también quería explicarles qué es la turbulencia, ¿no? Ya que estamos hablando del modelo turbulento. Entonces, la turbulencia simplemente es un movimiento del fluido caracterizado por cambios caóticos en la presión y la velocidad del fluido. Y la forma más simple de entenderla es viendo esta figura de aquí. Acá tenemos tres regímenes de movimiento del fluido. El primero se llama flujo laminar, que es un movimiento muy ordenado y todo, digamos que todo el gas se mueve en capas, en láminas, y por eso que se llama laminar. Y luego tenemos una transición entre el flujo laminar y el flujo turbulento. Y por último tenemos el flujo turbulento, ¿no?, que es un movimiento de gas muy, muy desordenado. Es por eso que se planteó en este modelo de soporte que este movimiento desordenado podría oponerse al colapso gravitacional y de esa forma solucionar un poco la incongruencia que había entre la medición de la tasa de formación estelar y lo que decían los modelos teóricos. Luego, estos movimientos supersónicos fueron interpretados que podrían haber sido generados por ondas MHD o magnetodinámicas, que son simplemente ondas que se producen por la variación de los campos magnéticos. Entonces estas ondas viajan por el medio interestelar de forma aleatoria, entonces podrían producir estos movimientos aleatorios o turbulentos, ¿no? Pero luego se realizaron simulaciones ya en los años 90, cuando ya había suficiente poder computacional, y se encontró que estas ondas, digamos que tenían una vida muy corta, ¿no?, y no podían ser una buena fuente de la turbulencia, ¿no? Y luego se planteó que era necesario tener otras fuentes de turbulencia. Y entonces los astrónomos plantearon que deberían incluirse, por ejemplo, supernovas, que, bueno, son estrellas que mueren con explosiones muy violentas y pueden inyectar energía cinética en el medio interestelar, ¿no? Y también regiones H2 que tienen vientos también un poco violentos y pueden también insertar un poco de energía cinética. Bueno, y entonces más o menos así ha quedado el modelo turbulento, más o menos se está desarrollando en ese aspecto. Y el otro modelo que quería explicarles es el modelo de soporte magnético. Este modelo ya no considera a la turbulencia como el principal mecanismo que se opone al colapso gravitacional, sino que considera que los campos magnéticos es el mecanismo físico que cumple este rol de evitar el colapso de las nubes, ¿no? Bueno, entonces en este modelo se planteó medir cuál es la importancia del campo magnético a través de la medición de una cantidad que se llama el cociente masa-flujo magnético, el cual determina la capacidad del campo magnético de oponerse al colapso gravitacional. Y esta cantidad se obtiene a partir del cociente de las energías involucradas, que sería en este caso la energía gravitacional y la energía magnética. A partir de este cociente se puede encontrar un
un factor de normalización que se obtiene cuando estas energías son iguales. Cuando estas energías son iguales se obtiene este factor de normalización y se divide la masa y el flujo magnético de una región, de una nube, por ejemplo, entre este factor de normalización y se obtiene el cociente masa-flujo magnético, que es el mu. Entonces, cuando el cociente masa-flujo magnético es menor que 1, significa que la nube es subcrítica y no hay colapso. Esto quiere decir que el campo magnético ha podido evitar el colapso de la nube, ¿no? Y el otro caso tenemos que mu es mayor que 1, entonces este tipo de nube será una nube supercrítica y colapsa. En este caso tendríamos que el campo magnético no ha podido evitar la autogravedad de la nube, ¿no? Y ha colapsado o va a colapsar. Bueno, entonces este modelo de soporte magnético tiene ciertas hipótesis. La primera es que mu o el cociente de masa-flujo magnético solo puede evolucionar por procesos difusivos, como hay un proceso difusivo que se llama difusión ambipolar, que les voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero a forma de recordatorio les estoy mostrando esta imagen que es un ejemplo de difusión, ¿no? Que es una difusión, es simplemente, por ejemplo, cuando tú pones una gota de tinta en un vaso de agua y esperas cierto tiempo y vas a ver que la tinta se ha difuminado, ¿no? Es decir, que la tinta se ha vuelto más débil, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los campos magnéticos. En el caso de los campos magnéticos, esta difusión se llama difusión ambipolar. Y ocurre cuando deja de cumplirse una suposición de la magnetodinámica que se llama la del fluido único, que se ha demostrado que se cumple muy bien en el medio interestelar. Y esta consiste en que cuando se tiene un fluido único, tanto los electrones, los iones y el gas neutro están viajando todos juntos, ¿no? Y esto se debe a que hay muchas colisiones entre estas componentes del gas. Entonces las colisiones que ocurren hacen que se comporten todos como si fueran un solo fluido. ¿Y esto por qué es importante? Porque si ustedes recordarán en las clases de tal vez física moderna o electromagnetismo, que los campos magnéticos están relacionados a la fuerza de Lorentz, ¿cierto? Que actúa sobre partículas cargadas, ¿no? Tienes que tener una carga para poder sentir un campo magnético. Entonces, cuando el gas neutro está acoplado al gas ionizado o a los electrones, el gas neutro también puede sentir la fuerza de Lorentz. Básicamente en eso consiste la suposición del fluido único. Y la difusión ambipolar simplemente es la situación en que la suposición del fluido único ya no es válida. Y el gas neutro viaja por su cuenta, muy aparte de lo que esté pasando con los electrones, con los iones. Entonces, por ejemplo, si en estos dos diagramas tenemos el gas neutro en color cian y el gas ionizado en color negro, cuando viajan juntos, como es el diagrama de la izquierda, tenemos el fluido único, y cuando viajan separados, tenemos la difusión ambipolar. Entonces, aquí al gas neutro ya no le importa el campo magnético y puede viajar de forma totalmente independiente del campo magnético, no es afectado por la fuerza de Lorentz. Entonces, si uno se imagina que está viajando con el gas neutro, uno va a ver cómo el campo se está abriendo, ¿no? Mientras uno pasa por estas regiones, y eso es de cierta forma, es una difusión, y por eso se llama difusión ambipolar. ¿Y por qué es importante para el cociente masa-flujo magnético? Es porque va a haber ciertas regiones, digamos en esta región central, que pueden ganar masa a pesar de que existe la fuerza de Lorentz, ¿no? Porque la fuerza de Lorentz restringe el movimiento de las partículas alrededor de las líneas del campo, ¿no? Sin embargo, para el gas neutro,
Cuando ocurre difusión ambipolar, esto ya no es válido y puede moverse libremente y puede aumentar la masa de una región determinada y de esa forma causar que el cociente masa-flujo evolucione. Bueno, otra de las hipótesis es que las nubes moleculares y sus estructuras están aisladas. Esto quiere decir que tendrían una masa constante, ¿no? Y también, por último, bueno, esto se deriva a partir de una de las ecuaciones de macrodinámica que se llama la ecuación de inducción, que es este de aquí, que nos dice que cuando hay macrodinámica ideal, es decir, que no se incluyen procesos difusivos, el flujo magnético se mantiene constante, ¿no? Y como recordarán, el cociente masa-flujo básicamente es una división de masa entre flujo, ¿no? Por lo tanto, si tenemos en cuenta que las nubes están aisladas o tienen masa constante, y en macrodinámica ideal el flujo debería ser constante, lo que tendríamos es que el cociente masa-flujo magnético debería ser constante en macrodinámica ideal, pero sin embargo, se han encontrado en simulaciones que esta cantidad evoluciona, lo cual contradice el modelo de soporte magnético. Bueno, esto es una visión, digamos, energética, ¿no? De lo que es el modelo de soporte magnético, pero también existe una forma más simple de ver si esto es correcto o no, que a lo mejor van a entender más esta parte, ¿no? Ya que está relacionado con la fuerza de Lorentz, y bueno, los que han llevado electrodinámica sabrán que esta es la fuerza de Lorentz, en este caso está por unidad de volumen, de densidad de carga, entonces densidad de carga. Entonces tenemos estas componentes, ¿no? En el caso de electrodinámica ideal, existen ciertas suposiciones que nos permiten escribir esta fuerza de Lorentz de esta forma. Pero el asunto importante es que la fuerza de Lorentz siempre va a ser perpendicular al campo magnético, ¿no? Como vemos aquí un producto vectorial, ¿no? Campo magnético, producto vectorial, esta parte de aquí. Entonces siempre va a ser perpendicular al campo magnético. Entonces, teniendo en cuenta que la fuerza de Lorentz siempre es perpendicular al campo magnético, ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que el campo magnético puede detener el colapso gravitacional? Y la respuesta es no puede detenerlo. Sin embargo, actualmente existen muchas personas en la comunidad de astronomía que siguen apoyando este modelo, pero no puede detenerlo simplemente por el hecho de que la fuerza de Lorentz siempre va a ser perpendicular a las líneas de campo. Y aquí les puse un diagrama más o menos para que se pueda entender. Digamos que esto es una nube, tenemos las regiones más densas en el centro, y las líneas de campo magnético son las líneas verdes, ¿no? Entonces, si la fuerza de Lorentz es perpendicular a cada una de estas líneas, podrían oponerse a que el gas fluya de forma perpendicular a las líneas, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando el gas se mueve a lo largo de una línea de campo? A lo largo de una línea de campo, la fuerza de Lorentz va a ser cero. Entonces, el gas es libre de moverse en estas direcciones a lo largo de la línea de campo y así puede aumentar la masa de esta región central. Y después de cierto tiempo, esta región va a tener tanta masa que se va a volver gravitacionalmente inestable y entonces va a colapsar, ¿no? Y se van a formar, por ejemplo, se puede formar una estrella, ¿no? Ok, entonces el campo magnético no puede evitar el colapso, sin embargo, todavía existen muchas personas que dicen lo contrario. Entonces, como resumen de estos dos modelos de soporte, les estoy mostrando este diagrama, más o menos un resumen de lo que dicen estos dos modelos. Tenemos el modelo de soporte magnético, en que el campo magnético controlaría la formación y evolución de las nubes moleculares y sería el mecanismo que se opone al colapso, ¿no? Y tenemos que las nubes pueden ser supercríticas
cuando el campo magnético le gana al campo gravitacional y existe un colapso, se pueden formar estrellas de alta masa, y subcríticas es el caso en que el campo magnético puede evitar el colapso, ¿no? Y en el caso del modelo turbulento, que es el primero que les expliqué, el campo magnético ya no es importante. Ahora el mecanismo de oposición al colapso sería los movimientos supercríticos. Entonces, como el campo magnético no es importante, todas las nubes moleculares serían supercríticas, que es el caso en que el campo magnético no puede evitar el colapso. Y bueno, y esta parte, la última parte de la presentación, está relacionada a las herramientas que estoy usando para hacer mi investigación. Y yo estoy trabajando con simulaciones, como dijeron en la introducción. Y en este caso estamos formando nubes a través de una colisión de corrientes. Y también, aparte de eso, también estoy usando líneas de campo magnético, ya que estoy trabajando con el cociente de masa-flujo magnético, ¿no? ¿Cómo se hacen estas simulaciones? Para hacer estas simulaciones se necesitan supercomputadoras, que son básicamente computadoras con muchos procesadores, y también necesitas un código hidrodinámico que resuelva las ecuaciones físicas relevantes al objeto de estudio. En este caso serían las ecuaciones MHD. Y también te necesitas almacenar todos los datos de la simulación, ¿no? Que son algo pesados. Y esta es una imagen de cómo se ve una supercomputadora. Bueno, y las ecuaciones MHD que se tienen que resolver serían estas ecuaciones de aquí, de la 11 a la 15. La primera es la de la conservación de la masa. Acá tenemos la evolución temporal de la masa. Acá tenemos la de la conservación de momento, se llama. Mu sería la velocidad del fluido. Y, por ejemplo, acá tenemos cómo el primer término sería cómo afecta el gradiente de presión a la velocidad. El segundo sería la fuerza gravitacional. Y este último de aquí, si recordarán de 4 diapositivas anterior, es la fuerza de Lorentz. Bueno, y la tercera ecuación sería el balance energético, donde, si pueden reconocer esta parte de aquí, tenemos justamente los procesos de calentamiento y enfriamiento. Y la cuarta ecuación sería la ecuación que se llama de inducción, que es una ecuación también importante en MHD. Y por último tenemos la ecuación de Poisson, que es la del campo gravitacional, ¿no? Entonces, todo este conjunto de ecuaciones se resuelven en las supercomputadoras, y lo que hace la supercomputadora es discretizar el espacio de tal forma que puede realizar este tipo de derivadas tanto temporales y espaciales. Y bueno, aquí les estoy mostrando una animación de cómo se ven las simulaciones que yo estoy usando. En la animación de la izquierda, es una vista frontal de este tipo de nubes moleculares que se forman por colisión. Y en la parte de la derecha sería una vista lateral, ¿no? Y aquí se puede apreciar justamente el efecto de la inestabilidad térmica que está formando todas estas pequeñas estructuras densas que se pueden ver, ¿no? en este tipo de animaciones. Vemos regiones muy densas que corresponderían a temperaturas frías, y las regiones que no son tan densas corresponden a temperaturas altas debido a la inestabilidad térmica. Y bueno, para las líneas de campo magnético, básicamente son representaciones gráficas del campo magnético, el cual se encuentra en todo el espacio, ¿no? De la simulación. Y tienen la propiedad de que deben ser tangentes al campo magnético en cada punto donde se representan este tipo de líneas, ¿no? Y cumplen básicamente la definición de líneas de corriente, o también se suelen llamar streamlines, que viene dada por esta ecuación número 16, ¿no?
Por ejemplo, si tenemos esta imagen de un imán, aquí creo que se llaman los silicios de hierro, representan el campo magnético. Entonces, en cada uno de estos puntos uno podría construir, digamos, una línea de campo magnético, ¿no? Y si uno hace un zoom, digamos, a la simulación que les mostré anteriormente, y David trata de visualizar en 3 dimensiones, así es como se ve. Aquí en color verde tenemos las líneas de campo magnético, que en el medio interestelar están por el orden de los microgauss, y en colores amarillos tenemos las densidades. Y como podemos apreciar en esta imagen, esta es una evolución temporal, vemos que inicialmente las líneas de campo magnético están casi a lo largo del eje X, ¿no? Aquí estoy mostrando el eje. Empiezan paralelas al eje X, y luego, debido a muchos procesos físicos, estas se tuercen de forma muy pronunciada, y podemos ver que incluso llegan a tener una alineación prácticamente perpendicular con respecto a su orientación inicial, ¿no? Y, por ejemplo, esto se puede apreciar de forma más detallada en esta otra segunda animación, donde ya les estoy mostrando, ya no es una evolución temporal, sino es una animación a un tiempo dado, ¿no? A un tiempo dado estoy viendo las estructuras de densidad, que son estos grumitos en color amarillo, y las líneas de campo magnético vemos que ahora están casi orientadas a lo largo del eje Z, ¿no? Y lo interesante de esto es que en observaciones se ha encontrado también que las líneas de campo magnético están orientadas con las estructuras, y se ha reportado en muchas publicaciones. Sin embargo, no se ha explicado muy bien cómo ocurre esto, ¿no? Y parte de mi trabajo es explicar cómo es que está ocurriendo este tipo de alineamiento entre las estructuras y el campo magnético. Bueno, y entonces eso es todo lo que les quería presentarles, y muchas gracias. Muchas gracias, Guido, por la charla y por tu tiempo. Tenemos algunas preguntitas por interno, quizás nos puedas ayudar con eso. Por ejemplo, nos preguntan que mencionó que en las estrellas cuando mueren, bueno, hay algunas que no regresan al medio interestelar. Entonces esto podría implicar de que, disminuirían el proceso de creación de estrellas o de las nubes moleculares. Pues, de cierta forma sí, porque, o sea, el gas se va acabando, ¿no? El gas en la galaxia se va acabando, y como no todo el gas regresa a la galaxia, podría afectar la formación de estrellas, ¿no? Y de nubes moleculares también, pero también hay que tener en cuenta que el espacio no es que el espacio es continuo, ¿no? O sea, la galaxia también tiene gas afuera, ¿no? Afuera de la galaxia también hay gas que está cayendo, ¿no? A la propia galaxia, y también está cayendo al medio interestelar, ¿no? Entiendo. Tenemos otra preguntita, dice, ¿la perturbación del equilibrio térmico es un proceso oscilatorio o se da únicamente, o bueno, se da una sola vez de forma unidireccional? Bueno, no es un proceso oscilatorio, y se puede dar de muchas formas. Yo solamente les he mostrado el caso más sencillo, que es más fácil de explicar, ¿no? Que es el caso isobárico. Entonces, aquí en el isobárico aparece constante, pero en realidad la perturbación puede ir, por ejemplo, para aquí, para arriba, o también puede ser a densidad constante, de forma perpendicular, que en este caso se llama isocórico. Entonces hay muchas posibilidades de perturbación, y básicamente lo que la perturbación representa es que en una nube, cuando ocurren estos choques de colisión de corrientes, hay
regiones que tienen velocidades en distintas direcciones, entonces se pueden encontrar y van a aumentar la densidad, ¿no? Y bueno, es básicamente eso. Muy bien. Ahora, yo tengo una preguntita antes de pasar con las siguientes. Eh, Tú nos estabas comentando sobre el coeficiente, el CMF, y Ujú. que tenían dos tipos de coeficientes, ¿no? Uno que caracterizaba la nube como supercrítica y una como subcrítica. Me interesan las supercríticas porque son las que colapsan. Yo estuve leyendo sobre la ley de Titius-Bode y por ahí leí papers donde intentaban eh, justificar este modelo diciendo que, bueno, por cuestiones de densidades, eh, los planetas se formaban en una relación geométrica, o sea, las distancias de los planetas se formaban con una relación geométrica. Eh, ¿Tendría algo que ver quizás los campos magnéticos con esta? ¿Podría tratar de explicar la ley de Titius-Bode? Mm, pues tal vez hay alguna relación de los campos magnéticos en la formación planetaria, pero esta cantidad del cociente masa flujo está como que más enfocada a la formación de estrellas, ¿no? Pero la verdad que quién sabe, puede ser, pero desconozco si Ok, el campo magnético tiene alguna importancia en la distribución de los planetas, ¿no? ok. A ver, acá tenemos otra pregunta. Dice, nos hablaste sobre una inconsistencia en el modelo de soporte magnético. ¿Eso significa que actualmente los otros modelos están teniendo un poquito más de avance, un poquito más de repercusión? Sí, bueno, como les había comentado, todavía hay muchas personas en la comunidad de astronomía que le dan importancia a los campos magnéticos. Sin embargo, ya se está empezando a poner en evidencia de que el campo magnético no es realmente muy importante en evitar el colapso de las nubes, ¿no? Pero también existen otros modelos que se llaman modelo gravoturbulento, en el cual se le da mucha importancia a la gravedad y también a la turbulencia, que es el primer modelo que les había mostrado. Entonces es como una fusión, ¿no? Tanto de la turbulencia como la gravedad. Y en este caso, en este modelo gravoturbulento, eh, las supernovas, por ejemplo, los vientos estelares tienen como que más importancia porque cuando ocurre una explosión de supernova, lo que hace es como que barrer el gas alrededor de la supernova. Entonces, si no hay gas alrededor de esta nube molecular, entonces se van a formar menos estrellas, ¿no? Y entonces eso como que está en concordancia con lo que se mide, ¿no? Ese es el modelo, digamos, más aceptado actualmente. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otras dos preguntitas. Una dice, ¿qué contribuciones cosmológicas nos permite derivar su investigación? Bueno, aquí no estoy hablando de cosmología, ¿no? La cosmología es como estudiar todo el universo, ¿no? De forma general. Entonces, lo que yo estoy investigando tiene más que ver con el medio interestelar, con la formación de estrellas que son importantes para la galaxia, ¿no? No está muy relacionado a la cosmología. Muy bien. Y ya, esta es una preguntita un poquito más general y dice, ¿qué herramientas del pregrado le han servido o les han sido útiles para sus estudios actuales de posgrado? O bueno, en su maestría o ahora que está candidateando al PhD. Pues yo diría que todo, ¿no? Al menos en la uni se da mucho énfasis a la matemática, ¿no? Entonces, te ayuda siempre a entender las ecuaciones. Por ejemplo, les mostré la ecuación de Lorentz, ¿no? Y que eso lo vemos en el electromagnetismo. Y en general la habilidad de enfrentar problemas, ¿no? Muy bien. Yo diría que eso. Y por ejemplo, ya para culminar, quisiera preguntarle, eh,
¿Qué le podría decir usted a una persona que desea, obviamente, salir al extranjero a perseguir quizás el título, el doctorado, la maestría en astrofísica, en astronomía? ¿Qué recomienda? ¿Algún consejo que usted tenga? Pues que se esfuerce mucho en, bueno, en estudiar, ¿no? Tal vez sea física, supongo que en Perú solamente hay física, no hay posgrado de astronomía, ¿no? Que se esfuerce mucho en estudiar y que hay a veces cierto aspecto que se descuida, bueno, al menos a mí me parece que se descuida un poco en, en el bachiller, que es tratar de entender qué está pasando, no solamente resolver ecuaciones o hacer pura matemática, sino hay que darse el tiempo de entender cómo es que están pasando los procesos físicos, ¿no? Esa parte es muy importante cuando uno quiere hacer un posgrado, pero a veces se descuida mucho en lo que es el bachillerato, ¿no? Muy bien. Entonces, Guido, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ha sido un gusto primero conocerte. He escuchado bastante sobre ti en el grupo. Eh, Qué bueno poder tener contacto con ex miembros del grupo para poder de alguna forma establecer alguna cadena, algún quizás apoyo. Quizás es bueno tener tu correo a la mano para poder preguntarte cualquier cosita en caso de que alguien desee seguir la línea que estás siguiendo tú. Te invito a que por favor todavía nos acompañes un momento para conversar internamente. Y nada, muchísimas gracias a la gente que nos siguió durante toda la exposición de Guido. Quizás algunas palabras finales que desees regalarnos, Guido. Bueno, muchas gracias por escuchar mi presentación y buenas noches. Ok, muchas gracias con todos, chicos y chicas que nos están viendo por Facebook. No se pierdan, la próxima semana tenemos otra charla eh, a la misma hora por el mismo canal. Ya les estaremos subiendo la publicidad para que ustedes estén al tanto y puedan asistir si es de su agrado. Entonces, nada, nos estamos viendo. Cuídense. Bye bye con todos.